la cantidad ofrecida de un bien en un determinado momento del tiempo. Recordemos que siempre estamos hablando de variables expresadas por unidad de tiempo, es decir, producción por día, por mes, por año, por quincena, por semana, por el periodo de tiempo que a ustedes les guste más. Entonces, tenemos el precio, la cantidad. Fíjense que acá yo estoy poniendo en lugar el precio en minúscula, estoy poniendo el precio en mayúscula. ¿Por qué? Porque cuando exprese mi función de oferta lineal, voy a tener cuidado de señalar de que todas las demás variables están permaneciendo constantes. Entonces, ahí tenemos de forma genérica una curva de oferta que nos dice la cantidad ofrecida del bien X es una función, en este caso lineal, que depende del precio nominal de ese bien, del precio de los demás bienes, que los mantenemos constantes, entonces por lo tanto un aumento en el precio de X, dado constante de los demás bienes, es un aumento en el precio relativo de X, de W, cuando W lo estamos refiriendo o no, es el costo de los factores de producción, ya que tengamos en cuenta, para producir los bienes, necesitamos contratar factores de producción. Si los factores de producción son más caros, mayor será nuestro costo y por lo tanto, mayor es el precio que deberemos pedir al momento de vender el bien. También, por ejemplo, la curva de oferta va a depender de la tecnología que dispongamos. Si estamos en una tecnología muy atrasada, va a ser caro producir y por lo tanto la curva de oferta estará por A. Si nuestra tecnología es mejor, podemos producir la misma cantidad a un menor precio o a un determinado precio una mayor cantidad. Entonces un aumento de la tecnología lleva a un aumento de la curva de oferta. Bueno, después también tenemos, por ejemplo, entre las demás cosas, los impuestos que pueda cobrar el gobierno, los subsidios. La aplicación de impuestos hace más caro la producción del bien y por lo tanto uno esperaría que la curva de oferta disminuya, es decir, se traslade hacia la izquierda y arriba, mientras que un subsidio hace bajar los costos de producción y por lo tanto la curva de oferta aumentaría, se trasladaría hacia la derecha y hacia abajo. Y luego otra cosa importante, pero nosotros no vamos a analizar, ya que para eso tenemos que adoptar modelos más complejos donde hay más de un periodo de tiempo, está el tema de las expectativas. Y si esas expectativas implican que los cambios que uno espera son permanentes o transitorios. Por ejemplo, si hay una expectativa de un aumento de los salarios que va a ser permanente, y bueno, seguramente los productores empezarán a subir el precio porque saben que van a subir sus costos y por lo tanto van a pedir un precio mayor. Ahora bien, si es un aumento simplemente transitorio de los salarios, por un bono o por alguna otra suma que tengan que pagar de una única vez, y bueno, seguramente la curva de oferta no se modificará demasiado. Bueno, la otra cosa que tenemos para decir es que la relación existe entre la cantidad ofrecida y el bien es positiva. Por lo tanto, cambios en el precio del bien llevan a cambios positivos, o sea, en la misma dirección de cambios en la cantidad ofrecida. Y de ahí el cociente entre el cambio en la cantidad ofrecida y el cambio en el precio sea positivo. Bueno, veamos la derivación analítica de nuestra curva de oferta. Vamos a trabajar de manera similar a como trabajamos con la curva de demanda. Suponemos que la curva de oferta es lineal. Vamos a suponer que tiene una forma específica. Y por lo tanto, con dos puntos vamos a poder derivar esa forma específica. En particular, vamos a suponer nuestra curva de oferta lineal. Ahora, el ejemplo que vamos a trabajar es este que tenemos aquí. Lo que tenemos acá, bueno, es si el precio estuviera por debajo de este valor, las cantidades ofrecidas serían negativas, o sea, no es posible, por lo tanto, este tramo punteado de la línea en realidad no es parte de la curva de oferta. La curva de oferta es a partir de este punto, es decir, hay un precio mínimo a partir del cual los productores empiezan a ofrecer cantidades positivas del bien. Y a medida que el precio va subiendo, las cantidades también lo van haciendo y nos movemos a lo largo de la curva. De nuevo, como con la curva de oferta de demanda lineal, el precio está graficado en el eje vertical y
las cantidades en el eje horizontal, hemos dado vuelta a nuestro gráfico y la relación entre el aumento del precio y el aumento de la cantidad está dado por este ángulo, al cual vamos a llamar D. Y el otro punto que necesitamos conocer es dónde la curva de oferta corta el eje de las cantidades. Y si bien lo puede cortar en un valor negativo, luego la curva de demanda está definida solo para el tramo de las cantidades positivas. Entonces, bueno, trabajemos de esta forma. Supongamos que tenemos esa forma genérica, C más D por el precio. C en este caso puede ser, como vimos en el gráfico recién, negativo. Vamos a ver que también puede ser 0 o también puede ser positivo. Y supongamos que tenemos dos puntos sobre la curva. El primer punto me dice que si el precio son 25, la cantidad es 150. O sea, estamos precio 25, acá cantidad 150. Y el otro va a ser precio de 20, cantidad de 100. Entonces, el precio de 25 está relacionado a una cantidad de 150 por una forma funcional, es igual a 150 igual a C más D por 25. Y la cantidad de 100 está relacionada al precio de 20 por la misma forma funcional. 100 igual a C más D por 20. Bueno, de nuevo tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Sabemos o responden a la misma línea, por lo tanto hay una única solución para los puntos C y D, y por lo tanto podemos obtener C y D de distintas formas. Por el método de sustitución, o como vamos a hacer ahora, por el método de restar miembro a miembro, tal cual hicimos con la curva de demanda. Entonces, ¿qué hacemos? 150 menos 100 es 50. Acá tenemos C más D por 25 menos C menos D por 20. Bueno, se anulan los dos C, saco factor común D y me queda D por 5 igual a 50. Bueno, resuelvo para D. Recordemos, esto no es otra cosa que el cambio de las cantidades. Esto no es otra cosa el cambio en el precio. Entonces D va a ser el cambio de las cantidades dividido el cambio del precio. Y para los números que tenemos es 50 de cambio de cantidades dividido 5 cambio de precios igual a 10. O sea, nuestro parámetro D de la curva de oferta, que mide cuánto cambian las cantidades por cada unidad que cambia el precio, es igual a 10. Bueno, con este valor de 10 lo podemos reemplazar acá o lo podemos reemplazar acá. Y en ambos casos solamente nos queda la incógnita C. Entonces, se sugiere reemplazarlo en ambos lados para estar seguro que uno lo ha hecho bien. Yo lo voy a hacer solamente en uno, en el primero. Entonces tengo que 150 es igual a C, la incógnita que todavía tengo, más el valor de D que obtuve era 10, multiplicado por el precio. Entonces me queda 150 igual a C más 250. Y bueno, y cuando despejo C, obtengo que C es igual a menos 100. Y va en línea con no en mi gráfico. C era un valor positivo, estaba a la izquierda del punto 0 sobre el eje horizontal. Y bueno, entonces ya tengo el valor de C, ya tengo el valor de D, y por lo tanto hago lo reemplazo en mi forma genérica de la curva de oferta. Entonces, en este caso particular, las cantidades ofrecidas son menos 100 más 10 por el precio. Por supuesto, esto es válido siempre y cuando las cantidades ofrecidas sean por lo menos nulas o positivas. Por lo tanto, esa curva de oferta está definida para un precio mayor o igual a 10. Ya que si el precio es igual a 10, 10 por 10 es 100 y menos 100 es igual a 0. Y a partir de 10, las cantidades empiezan a ser positivas. Bueno, en función del valor del parámetro C, es el que corta el eje de las cantidades, tenemos tres posibilidades.
El primer caso es el que vimos recién, donde el parámetro C tiene un valor negativo. El segundo caso es donde el parámetro C tiene el valor de 0. Entonces la curva de oferta nace en el origen del eje de ordenadas precio-cantidad. Y la tercera posibilidad es que el parámetro C sea mayor que 0, lo cual nos estaría diciendo que aún a un precio 0 se ofrecen cantidades positivas del bien. Por supuesto, eso es solamente posible en el muy corto plazo, ya en el largo plazo ningún productor puede vender sus bienes a un precio nulo. Bueno, eso sucede cuando hay